Damos gracias a Dios por este primer culto del año, ¿verdad? En el que podemos empezar bien, ¿no? Hay muchas formas de empezar y creo que la mejor forma es con el Señor. De hecho, en Génesis 1, y hoy vamos a estar pensando en lo que el Señor ahí señala, en Génesis 1, el Señor nos dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Dios, ¿sí? En el principio, Dios. Y es que Dios es el principio de todas las cosas y sin Él no hay principio. ¿Amén? Sin Él no hay principio. Sin Él no hay año. Sin Él no hay el día siguiente. Sin Él no hay vida. Pero con Él hay vida en abundancia. En Él lo hay todo, ¿verdad? Mira, la realidad de la iglesia pasa por entender su importancia en el plan redentor del Señor. La iglesia es un instrumento en sus manos para anunciar las buenas noticias de salvación. Él es el principio de todas las cosas y a Él debemos de anunciar. El lema de este año es crecer y multiplicarse. Y para poder crecer y multiplicarse hay que entender quiénes somos y quién es el que puede dar ese crecimiento. Esto pasa porque reconozcamos nuestro papel y rindamos cuentas a Dios en cuanto a nuestra labor evangelizadora como iglesia. Además, la iglesia es el lugar en el que todo creyente puede crecer y desarrollarse hasta convertir en un miembro activo en la obra de Dios, poniendo su vida y los dones recibidos por el Espíritu Santo al servicio de la iglesia local. No puedes crecer espiritualmente si no es adherido al cuerpo de Cristo. No podemos crecer si no estamos en vid. El que no crece, el que no da fruto, dice la palabra del Señor, según Juan 14, Juan 15, es echado fuera. Separados de nada podemos hacer. Todo esto sin olvidar que en el camino vamos a ser expuestos ante el enemigo, a los ataques, y tanto desde los de afuera como desde adentro. Porque recuerda que en ese intento de crecer y que el Señor nos está dando, vamos a encontrarnos limitantes. Va a haber quien no quiera que crezcamos. Y eso lo vamos a encontrar afuera, pero también adentro, de aquellos que llamándose hermanos y teniendo apariencia de piedad, sin embargo son lobos vestidos de oveja. Mira, esto es como aquel que está trabajando y que quiere aspirar a un puesto mejor y sin embargo hay alguien que le está poniendo la zancadilla para que no crezca. Todos anhelamos crecer, desde pequeñitos todos anhelamos ser mayores y cuando somos mayores queremos volver a ser pequeñitos, ¿verdad? El que está acercándose a la jubilación piensa, oye, qué bueno sería poder tener ya la jubilación y cuando la tiene dice, qué aburrido, me gustaría seguir trabajando, ¿verdad? Pero todos anhelamos crecer, todos anhelamos avanzar en la vida. Cuando empiezas los estudios, deseas terminarlos para que te den un título y puedas ejercerlo. Todos estamos anhelando crecer. El que mide 1,50, pues le gustaría medir 1,60, ¿verdad? Y el que mide 1,80, pues a lo mejor 1,90. Y el que mide 2 metros, a lo mejor 1,90 por el tema de la cama, ¿verdad? Y no miramos a nadie. Todos anhelamos crecer de alguna u otra manera. Todos anhelamos dar fruto. Todos anhelamos que nuestro trabajo produzca un rédito, produzca un fruto que de alguna manera también nos bendiga a nosotros y bendiga a los demás. El claro propósito de Dios para la iglesia es que pueda crecer y desarrollarse de la misma manera que lo hace un ser vivo, con la finalidad principal de multiplicarse. Crecer y multiplicarse. Los que están en edad de multiplicarse, multiplicaos, que España lo necesita. Y los que no, también, que puedan orar por esa realidad. Y no hablamos solamente a nivel de tener más hijos. El principal mandato de Dios para la humanidad en Génesis sigue vigente hoy. Vamos a Génesis 1, 26 al 31. Génesis 1, 26 al 31. Y vamos a leerlo puestos en pie en señal de respeto a la palabra. Génesis 1, 26 al 31. Lo puse fácil, me fui al principio, ¿verdad? Esta semana hemos estado en el final de la Biblia y en el principio. Ya más no podéis pedir, ¿eh? Dice Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que ha hecho, lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Podéis tomar asiento. El salmista en el capítulo 8, versículos del 6 al 9, hace referencia nuevamente a este texto y dice que nos hizo señorear sobre las obras de su mano y todo lo puso debajo de nuestros pies. Mira, según lo que hemos leído, encontramos varias cosas que debemos de tomar en cuenta. ¿Sí? Lo primero, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el uso del plural, hagamos, implica que en ese trabajo existe una comunidad trabajando con una misma finalidad, lo que conocemos por Trinidad. Un entendimiento de quién es el hombre comienza por saber que somos hechos a imagen de Dios. Y si Dios es bueno, nosotros como creación suya podemos ser extremadamente buenos. ¿Y qué quiere decir ser bueno? Dice que el árbol malo da malos frutos o no los da, pero un árbol bueno dará frutos y dará muchos frutos. El árbol que no da frutos, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Se corta porque ocupa un lugar, ¿verdad? Que no es útil, que podría ser ocupado por otro. Así que entender por quién hemos sido creados y que hemos sido creados a imagen de Dios puede hacer la diferencia en nuestras vidas si es que verdaderamente hemos conocido quién es el Señor. El hombre es diferente a cualquier otra clase de ser creado, porque ha sido creado de una manera consistente a la naturaleza de Dios. Es decir, esto significa que hay una brecha insalvable entre la vida humana y la vida animal o vegetal. En ningún lugar se nos dice que el hombre sea igual a un animal, aunque hoy hay muchas teorías científicas que nos dicen que somos un animal más dentro de este planeta. Tampoco somos iguales a los ángeles. En ningún lugar se nos dice que los ángeles fueron hechos a la imagen de Dios. Los ángeles no pueden tener el mismo tipo de relación de amor y convivencia con Dios que nosotros. Esto significa que la vida humana tiene valor intrínseco y muy aparte de la calidad de vida experimentada por un individuo, porque la vida humana es hecha a la imagen de Dios. Y lo que Dios hace se multiplica. Fuimos creados a su imagen. Hay por lo menos 3 aspectos sobre la idea de que somos hechos a la imagen de Dios. Significa que los humanos poseemos personalidad, conocimiento, emociones y una voluntad. Y esto aparta al hombre de todo animal y de toda planta. ¿Sí? Si bien los animales recibieron y las plantas recibieron el mandato de fructificar, lo cierto es que el mandato para el hombre es muy diferente al que se le da a las plantas y los animales. Mientras que las plantas y los animales tienen como finalidad proveer al hombre de todo lo necesario, el hombre tiene una única finalidad, que es darle la gloria y la honra a su Creador, disfrutando y relacionándose con Él de una forma particular. Significa que los seres humanos poseemos moralidad. Somos capaces de hacer juicios morales y de tener una conciencia. Y todo esto debe de producir en favor del Señor. Significa que los humanos poseemos espiritualidad. El hombre está hecho para tener comunión íntima con Dios. Y es a ese nivel espiritual que podemos comunicarnos con Él. Por lo tanto, podemos crecer en varios ámbitos de nuestra vida. Podemos crecer como personas, en conocimiento,
desarrollando nuestras emociones correctamente y caminando en la voluntad de Dios. Podemos caminar en una moralidad que viene determinada por lo que el Señor nos enseña en su palabra y de manera que podamos ser luz al mundo, pero también podemos crecer en nuestra comunión con Dios por medio de esa relación espiritual que Él ha trabajado, que Él ha creado para que podamos relacionarnos con Él. Pero hay otra cosa que el Señor nos dice y que nos dice en su palabra. Mira, si Génesis 1 no es válido hoy, entonces no podemos predicar la palabra de Dios. Génesis 1 nos dice que el hombre fue creado para que se enseñorease de toda la tierra. Antes de que Dios creara al hombre, declaró que se enseñorearía sobre el mundo. Y la preeminencia del hombre entre lo creado y su capacidad de afectar su ambiente no es un accidente, es parte del plan de Dios para el hombre y para la tierra. En este sentido, es un pecado si el hombre no usa este dominio responsablemente. Es decir, si no tiene un aprecio apropiado de la mayordomía de la tierra. Recordemos el fin del hombre. Según el Catecismo de Westminster, en su pregunta número 1, el fin principal del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Y cómo lo haremos? Nos dice que Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si pues coméis, dice el apóstol Pablo en Corintios, la primera carta en el capítulo 10, versículo 31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de una responsabilidad y a la vez de la obligación de rendir cuentas al Creador. El Salmo capítulo 73, versículo 25 al 27 nos dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así como Adán y Eva fueron bendecidos, nosotros lo somos en nuestra vida en Cristo. Y la bendición es una expresión de esa nueva vida y de caminar en orden a esa vida. Sin la bondad de la bendición de Dios, la vida humana habría sido no solamente insoportable, sino también imposible. Y es que el Señor empieza con una bendición. Y dice la palabra del Señor, y lo hemos leído, y bendijo el Señor a Adán y Eva. La decisión de Dios para con su creación es de bendecirla. Ahora, hay una condición para esto. Y tiene que ver con caminar en su voluntad, andar en sus preceptos y honrarle a Él. El problema es que la humanidad cayó y cayó en pecado. Y a raíz de eso no pudo llevar a cabo la misión que el Señor le había entregado, que era la de enseñorearse sobre todo lo creado y glorificar el nombre de Dios. El mundo está ahora completamente creado con los días y las noches, las estaciones y los años, las plantas y los animales, y Adán y Eva. Y Dios puso en marcha su plan para que el mundo que creó fuera habitado por personas. El mundo era la herencia que Adán y Eva también, que Adán y Eva tenían para llenar. Y como se dijo al principio en Génesis 1:28, era la bendición de Dios que Adán y Eva tuvieran hijos y trabajaran la tierra. Un comentarista, Matthew Henry, dice, una numerosa familia duradera para disfrutar de esta herencia, mediante la cual su posteridad debía extenderse hasta los últimos rincones de la tierra y continuar hasta el mayor tiempo posible. ¿Cuál fue el mandato que el Señor le dio a la iglesia cuando Él asciende al cielo? Id por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto en relación a Génesis 1? Que de la misma manera que recibimos ese llamado a poder crecer y multiplicarnos en todas esas áreas, también hemos sido llamados desde el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, a crecer y multiplicar, a avanzar hasta lo último de la tierra, para que todo aquel que aún no ha conocido del Señor lo conozca y sea salvo. Simplemente Dios deseaba que Adán y Eva tuvieran muchos hijos y que sus hijos tuvieran más hijos. Pero el ser fructífero también denota mucho más.
Dios no quería que Adán y Eva tuvieran hijos solo por tener hijos. El resultado útil y deseado era llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Dios es el dador original de la bendición. No busques la bendición en otro lado. ¿Quieres crecer? Busca del Señor. ¿Quieres desarrollarte en tu vida? ¿Quieres desarrollarte en tu trabajo? ¿Quieres mejorar en tus estudios? Busca del Señor. ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres que tus relaciones mejoren? Busca del Señor. No hay otro lugar. No hay otra forma. No puedo buscar fuera lo que solamente el Señor me puede dar. Dios es el dador original de toda bendición. Su bendición hace que la creación sea fructífera e incluso hace que el día de reposo sea un tiempo de productividad y vida desbordante. Salmo 128, versículos del 3 al 5 nos dice: tu mujer serás como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Cuando en Génesis 1 Dios bendice a los peces y aves, su bendición les hace fructíferos. Y los bendice con esta palabra en el versículo 22. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Cuando Dios crea la primera pareja, hemos dicho que los bendice y esa bendición hace posible que Adán y Eva puedan cumplir con su vocación primera, extender y generar la vida y armonía en la creación, ser productores de la buena vida, del buen vivir. Mi pregunta es, en esta mañana, ¿queremos producir esa buena vida en nosotros? ¿Queremos ser productores de buena vida? ¿Te lo habías planteado de esta forma? ¿Puedo mejorar la vida de los que me rodean? ¿Puedo mejorar la vida de aquellos que necesitan de Dios? Cuando se recuerda la creación original, nuevamente la bendición se menciona como clave de la vida humana. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de él, hemos dicho, y los creó y los bendijo. Así, aprendemos que la bendición de Dios le da a la primera pareja y a sus descendientes el poder para ser fructíferos y capaces de reproducirse y continuar así el milagro de la vida abundante, exuberante y plena que Dios le ha dado. El Señor lo menciona como esa nueva vida en Cristo, esa vida abundante que el Señor nos ofrece. No se puede explicar o entender la vida humana con toda su potencialidad y realización, sino como fruto de la bendición y buena disposición de Dios hacia los seres humanos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere fructificarte, Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere que madures, Dios quiere que seas aquello para lo cual fuiste creado. Brueggemann, otro teólogo, dice: una bendición es un acto por medio de un discurso o gesto por el cual una persona transmite poder a otra. La dimensión más característica del poder para la vida que se transmite en una bendición que tiene que ver con la prosperidad, riqueza, salud y fertilidad. Es decir, la bendición está relacionada por lo general con la generatividad y la productividad. Esta garantiza un bienestar de la naturaleza material que perdura en las generaciones subsiguientes. Lo que queremos producir, anhelamos que sea de bendición para los que vienen detrás. No quiero crecer y multiplicarme simplemente por mi ego, porque quiero que se me recuerde. Recordar lo que hicieron en Babel. Quisieron construir una torre alta, ¿verdad? Para que todo el mundo los recordara. Quisieron crecer para destacar sobre todos los demás. Nuestro anhelo y deseo no es crecer para destacar sobre todos los demás. Nuestro anhelo y deseo es crecer para que el nombre de Dios sea exaltado, para que su nombre pueda ser conocido allí donde estemos, para que realmente la gente pueda saber que hay un Dios verdadero. Es el fin y el propósito por el cual estamos aquí.
¿Por qué no fuimos llevados al cielo el día en que conocimos a Cristo y le reconocimos como Señor y Salvador? Porque Él tiene un plan para la humanidad y dentro de ese plan para la humanidad estamos tú y yo, con una única finalidad: extender el Evangelio, que otros conozcan el nombre del Señor. Y para ello Él quiere darte fruto. Porque la vida en Cristo es fructífera. Y no estamos hablando de una prosperidad o mera prosperidad. La prosperidad sin más no es prosperidad. La prosperidad en Cristo sí es prosperidad, porque abarca todas las áreas de nuestra vida. Yo puedo ser muy bueno en las finanzas y puedo prosperar mucho, pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. Por lo tanto, hermanos, recordemos, somos llamados a crecer y multiplicarnos. Somos bendecidos de parte del Señor para que podamos llevar a cabo una misión mucho más elevada de la que nosotros nos imaginamos. Fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El problema es que el pecado nos dominó y dejamos de enseñorearnos para ser enseñoreados. Y el enseñoreador que lo desenseñoré, buen desenseñoreador será. Fuimos llamados a sojuzgar la tierra, pero el pecado nos afectó a tal punto que todo lo que tocamos se destruye. Si no tenemos a Cristo como pilar de nuestra vida, lo que tocamos no funciona. No tiene un largo recorrido. Funciona por un tiempo porque hay cosas, elementos que pueden ser buenos y útiles y que afianzan de alguna manera lo que estamos tocando, pero tarde o temprano se acabará. El Señor espera que ahora que somos de Él, podamos vivir como lo que Él ha querido que vivamos siempre. En primer lugar, Dios repite el mismo mandamiento después del diluvio en términos muy similares. En segundo lugar, la entrada del pecado en el mundo complica el cumplimiento de lo que se ha denominado mandato cultural, pero no lo imposibilita o lo invalida. Y en tercer lugar, el término hebreo que utiliza aquí para sojuzgar es kabas, que implica ya de forma anticipada que la tierra no se dejará dominar sin resistencia. Esto anticipa una fuerza que se opone al hombre y que nos impide avanzar. Y ese es el principal problema por el cual no crecemos, porque cuesta. Cuando hemos estado en Senegal, alguna de las cosas que hemos hecho ha sido construir, y yo que no soy constructor ni nunca he cogido una pala, un día me ponen con una pala en una tierra seca y dicen: tenemos que hacer aquí un surco de 40 centímetros de profundidad, de tanto de ancho, y tenemos que hacerlo de tantos metros. 40 grados al sol, 45 a la sombra. Hacía más calor a la sombra que al sol. Y empezamos acompañé a los que empezaron a cavar ahí. Qué horrible. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Tratando de cavar la tierra seca y dura, no había forma. Yo veía como nuestros hermanos senegaleses lo hacían con facilidad. Yo decía: ¿pero cómo lo hacen ellos y yo no? Y ahí estaba Cristian, este hermano, cavando y le veía que hacía ¡fu! Y yo pensaba que lo hacía con la boca. ¡Fu! Y no, era el ruido que hacía al cavar. Y vengo yo y: déjame que te ayude un poco. Y de ahí no salí, me quedé ahí. Crecer y multiplicar implica una resistencia de parte del mundo, de mi propia carne, a ese crecimiento y a ese producir fruto que el Señor espera de nosotros. La tierra no se va a dejar dominar. Recuerda que el pecado trajo consigo una serie de condiciones. El hombre había sido llamado a sojuzgar, es un trabajo. El hombre tenía que trabajar la tierra, tenía que cuidarla, tenía que ser buen mayordomo de todo lo que él le había dado, pero el pecado vino a afectarlo de tal manera que ese trabajo se convertiría en algo doloroso y costoso. Con sudor comerás el pan. Con el sudor de tu frente, cuidado, de tu frente, no del de enfrente, comerás el pan. Así que crecer y multiplicarse
implica un esfuerzo. No viene sin más. No viene simplemente quedándome a la espera de que algo se produzca, sino que implica un trabajo. Y hay 5 cosas que quiero señalar respecto a esto. El hombre le es dado trabajar, porque todo lo que Dios manda requiere esfuerzo y trabajo. Y vale la pena destacar de nuevo que el trabajo no es una maldición porque proceda del pecado. Lo que es la maldición es que nos cansemos, nos fatiguemos, nos enfermos y nos muramos. Hay algunos que no quieren dejar de trabajar porque se piensan que se van a morir. Y por eso no dejan de trabajar nunca. El trabajo es una bendición. De hecho, el apóstol Pablo le dirá a los tesalonicenses, cuando están en la expectativa de que venga el Señor por segunda vez, había algunos que habían decidido no trabajar porque pensaban que el Señor venía ya y habían vendido todo, pero cuando ya se acabó lo que habían, el fruto de todo lo que habían vendido, se quedaron sin nada y estaban viviendo del trabajo de otros. Y el apóstol Pablo dice, pues si no trabajáis, no comáis. Pero el trabajo es una bendición. Y el trabajo forma parte de la vida y más de la vida cristiana. Somos llamados a trabajar con un fin y un propósito en sí mismo, que es darle la gloria y la honra al Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Vale la pena, por lo tanto, destacar que esa es la principal forma en la que nosotros podemos crecer, ocupándonos de aquello que el Señor nos ha dado. El término llenar implica que el hombre debe de avanzar hacia cualquier parte del planeta para poner hasta el último rincón bajo su dominio en su función de administrador de Dios. Nos está hablando de que mi vida no se centra únicamente a un entorno cerrado en el que me mueva. No implica que mi beneficio solamente va a ser para mi entorno cerrado, sino que la bendición que yo voy a producir es para todo el mundo, para los que me rodean. La bendición que tú tienes no solamente es para la iglesia, para tu familia y para la iglesia. La bendición es para todo aquel que te rodea. Tú vas a crecer, tú vas a multiplicarte, pero tú vas a bendecir a otros para que otros sepan que Dios es verdad. Yo quiero crecer, pero no quiero crecer simplemente para llenar mi cuenta del banco, no simplemente quiero crecer para que otros me pongan un título, no, quiero crecer para que el mundo sepa que Dios es verdad y que Él bendice a quienes le bendicen. Y por supuesto, no lo hacemos para ser bendecidos, lo hacemos para darle la gloria y la honra al Señor. Esta afirmación encuentra la oposición feroz de aquellos que no quieren estar bajo el dominio de Dios. Es por eso que hay lugares en donde no podemos predicar el Evangelio. Y recuerda que el principal llamado que tenemos como iglesia a crecer es a crecer en número, en el sentido de que muchos vengan al arrepentimiento. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia universal, nunca de la iglesia local. Hay una oposición del mundo a que crezcamos, sea cual sea la forma en que crezcamos. Si crecemos ética y moralmente, el mundo va a decir, eso está mal. Eso no es verdad. Sois anticuados. Tu moral, mira, el otro día hablábamos con alguien y nos decía, oye, es que es increíble cómo los cristianos tenéis una ética que no tienen otros. Cómo hacéis cosas que no se pueden encontrar en el mundo. Y tal vez como cristianos lo vemos normal, pero el mundo lo ve como algo que no tiene sentido. Lo ve como una debilidad. Pero en Cristo somos fuertes. La meta del trabajo es un dominio sobre la creación de Dios que se rige por los mandamientos de Dios porque está relacionado con Él. Esto implica trabajo y este trabajo no es un fin en sí mismo, ni tampoco lo es el dinero que se gana. El trabajador es digno de su salario y no se puede separar trabajo y remuneración económica, pero tampoco forman los dos lados. No se ha notado, ¿verdad? Estos dos forman los dos lados de una ecuación, como si el trabajo no representara nada más que una suma de dinero. En otras palabras, el trabajo es un hecho económico, pero no exclusivamente. En cualquier sociedad donde se percibe el trabajo meramente como necesidad económica, habrá, de forma inevitable, un declive en la productividad. Si la gente solo trabaja para comer y pagar sus necesidades y caprichos, el sentido
y la meta del trabajo desaparecen. ¿Para qué quieres prosperar? ¿Cuál es la finalidad de lo que tú estás haciendo? El mandamiento de Dios junta el trabajo con el mandamiento de dominar la tierra. Por eso el trabajo es un mandamiento divino. Y frecuentemente reducido al aspecto del descanso, sin que se mencione que antes viene el mandamiento explícito de trabajar. Después de haberles dado el mandamiento de trabajar, Dios bendice a Adán y a Eva. ¿Cuándo vas a ser bendecido? Después de haber hecho lo que se esperaba de ti. Antes no. Muchos esperan ser bendecidos y crecer antes de haber hecho algo, pero nunca seremos bendecidos si no hemos hecho lo que nos correspondía. Sí es cierto que después de la caída el trabajo fue sometido a una maldición, pero la maldición no era el trabajo, sino las circunstancias en las cuales se llevaría a cabo el trabajo. Dios bendijo el trabajo y el dominio que el hombre iba a ejercer. Por lo tanto, la bendición es para aquel que se somete a lo que Dios ha establecido. Es por eso que el Señor dice que el que se humillare será enaltecido y el que se enalteciere será humillado. Por lo tanto, debemos de separar el trabajo de la necesidad. Y esto es muy importante, porque normalmente asociamos el trabajo a la necesidad. Y es una buena parte de este mundo, el trabajo, en una buena parte de este mundo, el trabajo es una necesidad para no morir de hambre. Y en este hecho se reflejan las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Pero si solamente tenemos esta expectativa, liberar al hombre de la necesidad de trabajar se convierte en un privilegio y en una meta soñada. Y por regla general se admira a las personas que han conseguido llegar al punto de no tener que trabajar. Oye, ¿cómo lo hiciste con 40 años y ya no trabajas? Mal. Porque hemos sido llamados a trabajar. Ahora el fin del trabajo, repito, no es otro, sino glorificar y honrar el nombre de nuestro buen Dios. Si algo hemos entendido o algo hemos aprendido es que no hay otra forma de vivir que no sea cumpliendo con el propósito y el plan de Dios. Así que quería en esta mañana comenzar hablándote de esta palabra, en donde el Señor nos llama a algo más y nos bendice, pero quiere que esa bendición la usemos correctamente. Y quiere que nos demos cuenta de la realidad de lo que somos en Él y de cómo Él quiere hacer de nosotros un vaso del cual otros puedan beber. Que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que podamos entender que hemos sido llamados a mucho más, a enseñorear la tierra. Mira, esto es una palabra que sigue actual hoy, porque dice la palabra del Señor que heredaremos la tierra. Y tú puedes heredar la tierra en el Señor. Todo aquello que hagas, todo aquel lugar que pise la planta de tu pie, todo aquello que tú hagas puede ser prosperado si entiendes que la finalidad de todo es crecer y multiplicar para que la gloria de Dios llene la tierra. Vamos a estar hablando de lo que significa crecer, vamos a estar hablando de lo que significa multiplicar, vamos a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver con la vida espiritual y también lo que el Señor demanda como mayordomos. Pero yo te animo a que puedas entender quién eres en Él. Una creación especial. No fuimos llamados como los seres, como los animales o las plantas. Fuimos llamados de una forma especial. Nos hicieron a su imagen y semejanza, con un fin y un propósito. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Hemos dicho que el pecado afectó de tal forma que dejamos de enseñorearnos para ser enseñoreados. Y déjame decirte que el pecado del día de hoy sigue haciendo que no veamos ni entendamos las cosas como el Señor quiere que las veamos. Y sigue impidiendo que podamos crecer de la manera en que Él ha determinado que lo hagamos.
Así que, sabiendo el llamado que el Señor nos hace, preguntémonos, ¿en qué queremos crecer? ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que puede impedir que podamos dar ese crecimiento? Si somos de Él, si vivimos en Él, podemos llevar mucho fruto. Pero separados de Él nada podemos hacer. Y el pecado nos aparta y nos separa. Nos aleja de los planes y propósitos de Dios en su vida. No nos deja ver en qué hemos de crecer, en qué hemos de mejorar, qué ha de quitarse de nuestras vidas. Tal vez quieres crecer en tu relación personal con Él. Tal vez quieres que se produzca el fruto del Espíritu en tu vida. Tal vez quieres ver desarrollarse dones en tu vida. Tal vez quieres que tus relaciones personales con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus padres puedan mejorar. Tal vez quieres crecer laboralmente, que reconozcan tu trabajo y que te puedan dar un lugar mejor en la empresa. Es lícito. Pero si la finalidad no es bendecir, si la finalidad no es reconocer a Cristo como el que produce todo eso en tu vida, el recorrido va a ser muy corto. Tal vez quieres crecer en los estudios, desarrollarte deportivamente, empresarialmente. La bendición de Dios está para ti. La bendición de Dios está para su pueblo, para sus hijos. Pero recuerda que va a requerir un esfuerzo, un trabajo. Esforcémonos. Y reconozcamos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Tú quieres crecer en este año? Si es así, yo te animo a que te puedas poner en pie para que podamos orar juntos, poder decirle: Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer más y más. Yo quiero crecer más y más en ti. Quiero crecer más y más en conocimiento. Quiero crecer más y más en tus propósitos y planes. Ahí donde tú estás, ¿en qué quieres crecer? Pídeselo al Señor. Señor, quiero crecer en esta área. Ayúdame tú, Señor. Ayúdame a esforzarme. Ayúdame a ser valiente. Ayúdame a entender que el trabajo es una bendición y que a pesar de que sea doloroso y a pesar de que cueste, yo sé que el resultado va a ser bueno, porque lo voy a poner en tus manos, porque te lo voy a entregar a ti. Tal vez hay aquí hermanos, hermanas que han anhelado tener hijos, y la declaración también tiene que ver con esto, con tener hijos, con tener nietos. Formar una familia que sirve a Cristo, una familia que es luz allí donde se encuentre. Tal vez tiene que ver con tener hijos espirituales, poder predicar y hacer discípulos y crecer. Queremos crecer como iglesia, queremos crecer físicamente, queremos crecer espiritualmente. Queremos desarrollarnos para que el pueblo, para que la ciudad de Madrid, para que España, para que Europa, para que todo el mundo sepa quién es Dios. Ahí donde tú estás, ora a Dios y dile: Señor, te necesito, ayúdame a crecer. Y di la área, ese, tal vez es mejorar tu carácter, tal vez es quitar la incredulidad, tal vez, no sé. Pero pídeselo al Señor. Señor, en esta hora. Y deja que el Espíritu Santo te ministre.
Él lo puede hacer y Él lo va a hacer. Señor. Que Él pueda dar el fruto a tu vida. Al 30, al 60 y al 100 por uno, para gloria y honra suya. Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo que no somos nada sin ti, pero contigo lo somos todo. Gracias porque nos hiciste de una forma tan especial. Y gracias porque a través de tu Hijo Jesús renovaste esa imagen en nosotros, dándonos una nueva vida, una nueva expectativa. Gracias, Señor, porque ahora somos tuyos. Y recibimos, Señor, este llamado a crecer. Ayúdanos a crecer en todas esas áreas que lo necesitamos crecer. Que nuestro crecimiento, Señor, te honre a ti y bendiga a los que nos rodean. Señor, no impidas o no permitas, Señor, que nuestro desánimo y nuestra falta de mira nos aparte del propósito que tú has marcado para este año en nosotros. Guíanos, dirígenos y llénanos más y más de ti. Obra tú, Señor. Señor, y todo impedimento, quítalo tú en el nombre de Jesús. Toda obra de Satanás, toda intención del maligno, apártala tú, Señor. Porque Él es el único que viene a robar, matar y destruir. Señor, obra tú, Padre. Guárdanos del enemigo. Y danos el crecimiento que has previsto, Padre. Te lo pedimos, Señor. Y te damos las gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.